buzz Lightyear since it's been here. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Nacido en 1941, don Jesús Héctor Benavides Fernández cuenta que se graduó como arquitecto por solicitud de don Benigno, su señor padre, pero que fue en 1960 cuando encontró su vocación y decidió iniciarse en radio, en la estación XEFB, Canal 3 de TV, donde también condujo sus primeros programas informativos en 1967. Dentro de sus grandes entrevistas en su larga carrera como periodista, tiene algunas con los presidentes Adolfo López Mateos, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. También lo vimos entrevistar a Rafael Coronel y Facundo Cabral, un ícono de la televisión regiomontana, incluso hoy en día activo, todos los días conduciendo su telediario a las 7 de la noche. Esta experiencia que van a escuchar a continuación es una de las más importantes en el periodismo de Monterrey y el periodismo de México. Yo personalmente la escuché en algunas personas y durante muchos años deseaba este momento. Vitleros, les dejo con esta mágica experiencia contada por el arquitecto Benavides, su encuentro con los Beatles el 19 de agosto de 1965. Amigos de Vitleros, pues buenas noches a todos. Vitleros número 105, tenemos la oportunidad de tener una de las mejores entrevistas, arquitecto, que yo estaba esperando personalmente, y la gente de comunidad vitlera en Monterrey la estaba esperando. Señoras y señores, el arquitecto Benavides en los Vitleros. Arquitecto. Muchas gracias a los Vitleros y a ti, César Octavio González. Así es. Un gusto recordar todo eso. Es una experiencia muy bonita que en su momento no la valoramos. Y vaya que ya eran los Beatles. Estoy hablando de hace, ¿cuántos? Del 65 al 2000, 35 y 20, 55 y 1, 56 años. Sí, 56 años que la verdad, como dice, ahorita que nos cuenta la historia, que allá vamos, quiero comentar un poquito a la gente que nos ve de otros países, porque afortunadamente tenemos vitleros en todo el mundo, la videomanía, sí. Tenemos vitleros en España, algunos de Paraguay, algunos en Estados Unidos. Tenemos a la comunidad ahí, nos sigue un poco en varios países. Sí. Y redondeando, porque la verdad tardaríamos un programa para describir todo lo que ha hecho usted, arquitecto Benavides, pero es un ícono en la televisión regiomontana y a nivel nacional. Me faltarían palabras para describir su trabajo. El más viejito de la tribu, digo yo. No, te agradezco que me tengas en ese concepto, ¿verdad? Totalmente, digo, yo ahorita que lo vi, le sé que es un impacto para mí verlo en vivo, porque pues, toda la vida viéndolo en la televisión, y mis respetos para su trabajo como comunicador en Monterrey, porque creo que es de su punto va fuerte, y a nivel nacional es muy respetado. Entonces, la verdad no tenemos a cualquier invitado, o sea, es una persona increíble, y gracias, arquitecto, por aceptar esto. A ustedes por tenerme en ese concepto. Vamos al grano. La comunidad vitlera preguntaba mucho, Arqui, de su experiencia con los Beatles. En el año de 1975, 19 de agosto de 1975, tuvo la oportunidad el arquitecto Benavides de estar con el cuarteto de Liverpool. No sé cómo quiere empezar la historia aquí, como le dejo a usted el micrófono. Quizá los antecedentes, ¿no? Así es. Que se reducen en lo siguiente: un señor de nombre Martin Taylor, que es el que tomó las fotografías, que yo guardo con mucho cariño, ¿no? Porque era época, yo tenía 24 años, muy joven, ¿no? Ahora tengo 80, digo, para que despejar dudas. Entonces imagínense ustedes un cuate de 24 años que
escuchaba todos los días en la XRG, porque era locutor de la RG, y además ya era responsable de la programación de la RG, que era el perfil música moderna, y en aquel tiempo era el rock and roll. Okay. Y el concepto de disco, el disc jockey, o sea, ese disco, despide uno sobre el disco, entra el corte de la hora, regresamos, viene el saludo, o sea, una locución más ágil, ¿no? Claro. En esos años empezaba en la Ciudad de México, en algunas estaciones, variedades, la Radio 1000, y aquí la RG fue pionera, gracias a un señor, Adrián Ojeda, que falleció recientemente. Él fue un maestro para esa generación, al menos a la que yo pertenezco. Falleció pues, hace poquito, ¿no? Okay. Y bueno, surge la oportunidad de Martín Taylor, que teníamos un intercambio, le mandábamos los éxitos de música en español. Eran las versiones, en español, de los éxitos de Elvis Presley, de Ricardito, de Connie Francis, de Pat Boone con Manolo Muñoz y el Speedy González. Wow. Y él nos mandaba las originales. Okay. Y nos empezó a mandar música de los Beatles, que era la sensación, era la primera ola inglesa que llegaba a Estados Unidos. Y surge la oportunidad de ir a un concierto, el concierto que se llevó a cabo en el Coliseum Sam Houston de Houston. Ese día, jueves 19 de agosto de 1965, 2 presentaciones, pero antes a la 1 de la tarde una conferencia de prensa en el Sheraton Lincoln. Y ahí estaba, pues venía acompañado, inclusive vimos a muchas personas que por sus rasgos, pues no eran ni siquiera ingleses. Estaba presente la televisión japonesa, colegas de Argentina, y de México estábamos 2 personas, 3. Julián Villarreal, que era compañero locutor, Juan Medina, en paz descanse, Juanito. Julián Villarreal, compañero locutor de la RG también, ya se retiró él de la locución. Y tuvimos la suerte, bueno, además de estar ahí presentes en esta conferencia, de hacerle algunas preguntas. Y nos dieron ellos la oportunidad, los organizadores, porque éramos los únicos que habíamos ido de México. Okay. ¿De acuerdo? Entonces nos dieron un cierto lugar. Y también los contactos que tenía Martín Taylor. Entonces estábamos en la primera línea. Wow. Y en cierto momento yo me llevé un periódico de aquella época, en El Porvenir, y sacamos una página que decía: ellos los conocerán, los nombres de los 3 jóvenes que ganaron el derecho a ir al concierto. Hicimos un concurso previo en la XRG con los últimos números de la Lotería Nacional. En fin, ahorita le digo el destino de esas otras 3 personas. Es lo que me llamó la atención, sí. Entonces, bueno, con todo esto venían las fotos de ellos, o sea, de los 4 de Liverpool. La primera vez yo me le acerco, estaba en primera línea, como de aquí a donde está la cámara. Digo: Paul, unas palabras en español, few words in Spanish for your fans, México. Yo, sin hablar inglés, y todavía no lo hablo, pero me di a entender, y me vio así, medio desconfiado, y no me hizo caso. Yo, como diciendo: espérame tantito, ¿no? Claro. Estaba él, estaba John Lennon, estaba George y Ringo en el otro extremo. Pero aquí cerquita, ¿no? En cierto momento se voltea y le insisto y le muestro el periódico, y como le dio curiosidad a Paul, y me lo pide que se lo acerque, y ahí aproveché. Y dijo ahí 2, 3 frases saludando a la RG, que era una estación de Monterrey, México. ¿Cuándo van a venir a México? Estamos pensando en ir. ¿Cuáles son sus ídolos favoritos? Y fueron Elvis Presley, Claro. luego Ricardito, Little Richard. Y Rolling Stone lo mencionó, por cierto, y nuestros amigos, dijo John Lennon. Wow. Los Rolling Stone, muy bien. Fue todo breve, ¿no? Claro. Y quedó grabado, pero en cinta, no en video. Okay. Lo que tenemos como testimonial, pues son las fotos que yo te haré llegar, de distintos ángulos que nos tomó Martín Taylor, ¿no? Que son, pues, olvídate, de las fotografías que yo tengo, pues de las mejores, ¿no? De mi profesión, de mi carrera, Totalmente. de mi oficio como locutor. Y bueno, se acaba la conferencia, nos vamos, Julián y yo, con Martín Taylor,
y nos sentamos muy cerquita de donde estaba el estrado. El concierto lo patrocinaba una estación de ahí de Houston, KILT, si mal no recuerdo, KILT. Okay. Y era agosto, como que era el regreso a clases de esa universidad. Entonces eran puras quinceañeras y quinceañeros, puros jovencitos, pero clavados con la música de los Beatles. Entonces, te soy franco, pues no se oía. Donde estábamos no los oíamos por todo el bullicio que él estaba en vilo, el Sam Coliseum, sí. que desapareció y lo vino el Astrodome y el Astrodome también. Entonces ahí fuimos nosotros testigos de, esta era la segunda visita, si no me recuerdo, de los Beatles a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y fue el lugar más cercano a México. Aquí se llegó a decir, y eso al paso del tiempo, digo ya cuando regresamos, que en ese viaje se llegó a contemplar una presentación en la Ciudad de México, pero había censura. Así es. Sí, un señor que era quien asesoraba al regente, ese era lo que es ahora el jefe de gobierno, o jefa de gobierno ahora, Claudia Sheinbaum, allá era regente de la Ciudad de México, el señor Ernesto P. Uruchurtu. Y ese señor, estamos hablando de 1965, ya en esa época, pues desgraciadamente se relacionaba al rock and roll con todo lo negativo. Vandalismo, ¿verdad? Y cosas así. Y se exageraba, ¿no? Escándalos y demás. Y pues eso fue uno de los motivos por los que un señor de apellido Delfín, que era el censor, pues eso se dijo en los periódicos de la época, que recomendó al señor Uruchurtu, al señor regente, pues que podía haber disturbio y eso, y no se les concretó, supongo yo, a los organizadores del viaje a Estados Unidos, y el punto más cercano pues vino a ser Houston, y se abortó. Inclusive yo recuerdo haberle dicho, ¿cuándo van a México? Y palabras más, le dijo, estamos esperando que nos inviten, pero ya los habían invitado, pero estaba entre azul y buenas noches, supongo, ¿no? Estamos hablando de octubre, perdón, de agosto del mes de agosto de 1965. Híjole, aquí uno de los grandes errores de los gobiernos en México, ¿no? Sí. Aparte de todos los que ha habido, no haber permitido que los Beatles estuvieran en México. Pero había, si mal no recuerdo, un antecedente, y creo que se dio un poquito antes con Elvis Presley. Okay. Le atribuyeron que había dado en una entrevista una declaración que no, él, palabras más palabras menos, que él no besaría a una mexicana, o al menos eso se le dijo. Es cierto. Y entonces vino un rechazo de, pues siempre ha habido un segmento de la sociedad conservador, lo tomaron ellos como bandera, inclusive en la Ciudad de México, aquí no sé si en Guadalajara se llegó a quemar discos de Elvis Presley. Entonces, tengo entendido que esto no se había olvidado en ese entonces. Todavía no vería lo del Festival de Woodstock y todo aquello, en sí, donde ya se hizo muy común. Así es. O sea, todos estas concentraciones de jóvenes sanamente, ¿no? Así es. Aunque hubiera sus excesos, pero no pasaba de ahí. Pero aquí sí les tenían un poquito de temor a los Beatles en esos meses de 1965. Al arquitecto Benavides lo vimos entrevistar también a Pablo Milanés, al Piporro, a Rigoberta Menchú, a Pelé, a Celia Cruz, a Fidel Castro, Díaz Balart, a Luis Donaldo Colosio, a William Rodríguez, sobreviviente de las Torres Gemelas, y al minero chileno que logró salir de las entrañas de la tierra, entre muchos, muchos más. Entre sus coberturas destacan el Foro Universal de las Culturas en Barcelona, España, en el 2004, las visitas del Papa Juan Pablo II a Monterrey y luego en el Vaticano, el Cónclave en 2005, los huracanes, el Gilberto con una transmisión de casi 36 horas interrumpidas en cabina de radio. Con una clara vocación de servicio, solidaridad y entrega a la comunidad del noreste del país, se ha ganado a pulso ser la voz de los que no tienen voz. Arqui, la conferencia de prensa, esta grabación,
Por ahí Sí. la tiene, por ahí, todavía, o ya no. ¿Qué supo de la grabación? No, porque eran fotos nada más, y los audios sí los pasamos aquí como 80,000 veces. Teníamos la hora de los Beatles, en la XRG, a las 6 de la tarde. Polo Álvarez, Tenga por ahí el audio. Hipólito Guadalupe Álvarez, porque él promovió mucho, y él sabe, pues, yo creo que es uno de los compañeros de la radio que más sabe de la música de este tiempo y en general, ¿no? Y probablemente él tenga algún documento de ese saludo, Wow. porque él ya era operador en esa época. Él y yo hacíamos un programa que se llamaba Discos del Millón en la noche, en la barra de música norteamericana, o estadounidense, para decirlo con más propiedad. Claro. México también es Norteamérica, ¿no? Así es. Se llamaba el programa Que Toque la Banda, era uno de música bailable. Personalidad, que era una copia de un programa que pasaba a 6:20 en la Ciudad de México, pero acá le dimos una variante, Ok. que era hablar 30 minutos de un determinado artista de aquella época, puros de corte internacional. Ahí Nat King Cole, Ray Charles, Frank Sinatra, Wow. en fin, y luego, claro, 3 programas y Beatles, o Rolling Stones. O lo que era la competencia en esa época. Exactamente, ¿no? Así es. Es impresionante lo que me cuenta porque lo habíamos dicho antes en los podcasts, ahí en Bitleros Arquitectos, que posiblemente sea la primera persona en México que haya tenido este acercamiento, porque por ahí no sé si usted considera que realmente fue una entrevista como comunicador, no sé si la pueda considerar así. Fue un encuentro, Un ¿no? encuentro. Y hablando con toda la sinceridad del mundo, nosotros no teníamos, o al menos yo, y ya lo he comentado yo con Julián sobre todo, que nos seguimos viendo, Julián Villarreal, que los dos fuimos, y no teníamos muy claro hasta dónde iban a llegar ellos. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, al paso de los años creció todo esto y ya nos cayó el 20, como decimos aquí en lenguaje coloquial. Claro. Ah, caray, pues estuvimos con uno de los grandes fenómenos del siglo XX en cuanto a música, ¿no? Sí, así es. Y con 4 grandes músicos, y en una época tan particularmente pues interesante desde el punto de vista de la historia, la década de los años 60, que desde el punto de vista político pues fue una época difícil, ¿no? Terminó la revolución de Cuba en el 59, Así es. se instala Castro, muchos países en el continente africano empiezan a liberarse, muchos países que eran colonias pues de Bélgica, el Congo belga, o de Italia, o de Francia, o de Inglaterra, empiezan a sacudirse y se independizan. Viene el movimiento de los amigos de las flores, los Friend Flowers, luego los Beatniks. O sea, es un movimiento y además nacen ahí grandes figuras de la música contemporánea. Así es. Y la radio también sufre una transformación. Pasa de los programas viejitos de 15 minutos con música pues bailable a 15 con tríos y luego a 15 con tangos, luego 15 con música. Tengo un programa que se llamaba Atardecer Huasteco, que me gusta mucho la música nuestra, ¿no? Claro. Pero de ahí brincábamos a Cita a las 6 con los Martínez Gil. Eran unos cambios. Claro, muy cambiantes. Y acá no, acá eran el criterio de las 40. Son 40 éxitos que están dando vuelta. Y salen algunos, entran otros. Y las competencias, ¿no? Entre las originales y las copias. Que era lo que pasaba mucho en esa época, ¿verdad? En esa época, claro. Como con los Beatles y con varios éxitos. Pero ahí no había una versión que pudiera con los Beatles. Ni con los Rollings, eran únicos ellos, ¿no? Totalmente. Arqui, ¿qué recuerda físicamente de los Beatles? ¿Le impresionó verlos? Supongo que ya hasta se veía la Beatlemanía aquí mundial, ¿no? Porque... Sí, yo en alguna ocasión describí y me llovieron críticas, pero como yo lo vi con los ojos de los 24 años que tenía, 1965 que tenía, yo al que lo vi como líder, al menos en esta conferencia, fue a Paul McCartney. Híjole. Es el que llevaba, a pesar de que
pues con todo respeto a Paul, pero John Lennon tenía mucha más capacidad de análisis, más conocimientos, queda demostrado. Cada quien tenía su personalidad, pero el que tenía mucho magnetismo era básicamente Paul McCartney. Paul McCartney. ¿Y hubo alguna pregunta que usted recuerda que ellos hayan respondido de alguna manera así? No, la verdad no. Lo que sí, siempre remataban todo con alguna broma. Y el que hacía desde el rincón allá los gestos y demás era Ringo Starr. Ringo Starr. O sea, como que cada quien estaba en su papel. ¿Cuánto duró la conferencia más o menos, arquitecto? Pues fácil, yo le calculo unos 40 minutos. 40 minutos. Estas fotografías que les vamos a poner por acá, que son oro molido, de usted con McCartney, que por ahí comentamos que posiblemente sean un par. ¿Estamos en lo correcto? ¿Son 2 fotografías? No, ¿O es una? De las que tomó Martin Taylor son unas 2 tomas abiertas donde yo me veo al frente. Yo tenía aquí un micrófono pequeñito y estaba describiendo, porque todo eso lo pasamos después en un programa especial en la RG, cuando regresamos a Monterrey. De esos momentos están llegando aquí al auditorio de Hotel Sheraton Lincoln, los 4 grandes de Liverpool. ¿A quién es el primero? Pues ahí estamos viendo a Ringo Starr y viene después, ¿quién? Paul McCartney. Yo estoy narrándolo ahí, que es como pasó aquí. Okay. En una cinta de reel abierto. Okay. Con una máquina grandotota, era un Beliz que andábamos cargando. Pero todos íbamos así, estaban los japoneses que llegaron con cámaras, tripiés y todo, se instalaron todo, equipo de primera. ¿Cómo dicen? De vanguardia, ¿no? Equipo, sí, de punta, como le llaman, ¿no? Claro, es tecnología de punta. Tecnología de punta, ¿no? Wow. Y lo saca con un Belicito viejo y todo, ¿no? Pero con mucho corazón que se hizo esa cobertura, ¿no? Después de la conferencia de prensa viene el concierto. ¿Qué recuerda el concierto, Arqui? El ruidazo. El ruidazo, y nada más, pues las más conocidas, una de esas es pues el Muévanse, la versión del Muévanse Todo. Twist and Shout. Twist and Shout. Twist and Shout. Esa, pero por lo mismo, ¿no? Porque ahí sí cerraron con esa. Okay. Y ahí es donde se daría abajo, ¿no? Era, pues, yo lo recuerdo, estaban, inclusive por ahí debe de haber en YouTube, fotografías. Y creo que hay por ahí un video, alguien me dijo, y yo lo vi, pero de muy poca calidad técnica, ¿no? Digo, tomado pues con los equipos, me imagino era cámara de 16 milímetros, en blanco y negro, y luego, etcétera, ¿no? Pero ahí estaban casi cerquita de lo que era una especie de, pues, de anfiteatro, okay, ¿verdad? Del Coliseo. Y ahí pusieron el estrado, y luego alrededor estaban todas las, pues, la gente, ¿no? Que fuimos ahí. ¿Hubo algún concierto, arquitecto, que recuerde de la misma magnitud de ruido? No. En toda su vida. Ni uno. No, ninguno de verdad. Lo que se dice, Arqui, de eso es que en este momento la gente rebasaba el equipo de sonido de los Beatles. Sí. Que es posiblemente lo que ahora ya no pasa, ¿verdad? Exacto. Inclusive yo recuerdo haber pues oído a los 2 o 3 días de los compañeros ahí que eran amigos de Martin Taylor, que hubo quejas de los propios, el equipo que venía con Beatles. Okay. No les gustó el sonido. Okay. Eso ahí lo dijeron. Okay. Pero yo viéndolos nunca les sentí que hubiera molestia de parte de ellos, ¿no? Ellos estaban metidos con la gente. ¿En qué lugar los teníamos muy cerquita? Es lo que iba a decir, ¿en qué lugar estaba más o menos? No, estaríamos a unos 7 metros. Uf. No. Y ellos en el estrado, ¿verdad? Y contra esa vuelta del anfiteatro, ¿no? De lo que eran las gradas. Y el resto, pues veía uno gente por acá. Y los pasillos casi ya se empezaron a venir. Digo, se empezaron a acercar todos para verlos. Y llegó un momento en que ya era puro ruido y puras exclamaciones de júbilo. Invadía el ruido femenino. Sí, sobre todo los gritos se escuchaban muy agudos, sí, de las gringuitas ahí, muy bonitas por cierto, que las recordamos, pero sí, pero ya eran, para ellos sentían más la música que nosotros nos veíamos y decían, oye, ¿qué es esto, no?
O sea, 7 metros no se daba cuenta, no apreciaba. No, créelo que no. 7 metros. Estuvimos ahí, si tú me dices, ¿y qué repertorio? Porque casi repitieron el repertorio de las 2 o 3 de la tarde, fue a la que nosotros asistimos. Ok. ¿Verdad? Nos pegamos de ahí, cuando terminó la conferencia, vámonos a ver la primera, no vaya a ser que no alcancemos la segunda. Y la segunda fue a las 7, y luego yo vi programas, y casi era el mismo programa, uno y otro. Pero sí, recordando ahí el estar ahí y decir, bueno, a ver, ¿cuál es esta? De los éxitos, I Love... And I Love Her o Stanley Hair, todo lo primero, ¿no? Love Me Do, todo eso, no, porque no lo oías. O al menos donde estábamos, en las bocinas, no registrábamos nada de lo que estaban. Wow. Supongo que atrás sí, ¿verdad? Pero nosotros teníamos muy buena visión, pero cero en audición, ¿no? Wow. ¿Verdad? Para la gente más o menos está en contexto, este año es, como muchos bitleros saben, la etapa del Shea Stadium, que es un concierto histórico que está grabado. De ahí se fueron, era lo que te decía. Ellos habían llegado en la madrugada de un día anterior, si mal no recuerdo. Okay. Inclusive se publicó en los periódicos también, pues sí lo vimos, de que ellos esperaban otra recepción y no la tuvieron. O sea, entraron a esta parte de la gira con el pie izquierdo. Con el pie porque izquierdo. Llegaron a las 4 de la mañana y luego hubo cierto contratiempo ahí en los traslados y con el tiempo que traían ellos, ¿cómo le llaman el efecto ¿no? Que viene uno con las 7 horas o 6 de... Claro, sí. Entonces estaban molestos ese día en la mañana. Pero se les quitó ya cuando vieron la respuesta de los jóvenes. Qué buena historia, que yo creo que yo le preguntaría detalles, pero hasta de la ceja de John, pero yo creo que va a ser en otra ocasión, porque me encantaría saber detalles porque somos muy fans. Sí, no los entiendo, yo también lo soy, no tanto de Beatles, pero de otros artistas que me llevan a una época que para mí fue una época muy bonita. Esta lo fue también para mí, pero te confieso, yo no tenía la menor idea de con quién estábamos ahí, Julián, Juan Medina y Héctor Benavides. Claro. Estábamos enfrente de un fenómeno, claro, registrado así en la historia del siglo XX. 20. No estamos hablando de un grupo más, estamos hablando de los Beatles. El momento en que ya se vienen, como usted dice, no se imagina todo. El paso de los años es lo que le da la importancia a esta entrevista, o a este momento que tú, como comunicador y como periodista y todas las cosas que ha trabajado en su vida, podría ser uno de los momentos más importantes. Sí, claro. Sí, por la edad, por la suerte con la que corrí, ¿de acuerdo? O sea, se conjuntaron una serie. Fue mi brinco de radio a televisión. Y esta entrevista, al paso de los años, me dijeron las personas de la televisora donde yo me fui, que en gran parte se debió al trabajo que hicimos, tanto Julián como yo, y Juan Medina. Juan Medina ya trabajaba en esta otra empresa. Es una televisora local donde yo empecé. Canal 10. Canal 10. XHX, Televisión Canal 10. El primer canal que se fundó en Monterrey, 1955. Antes del otro canal, Canal 3. Estos dos canales formaban parte de Televisora del Norte, que era una filial de Telesistema Mexicano, ahora Televisa. Sí, entonces yo estuve ahí 3 años, pero 3 años antes había trabajado y yo me siento que aquí nací, en lo que eran las 2 estrellas de oro, la AW, la XRG, y para la XRG hice yo ese trabajo, que me permitió ser el primer escalón para llegar a la televisión. Así me lo hicieron sentir, oye, muy buen trabajo que hicieron ahí en Houston, sí. Y bueno, aquí estamos, ¿cuántos años dijimos hablando de eso? 50 y qué, 56. Es que realmente sí lo es. Cada año es una bola más de nieve, arquitecto. Entonces algo así. Vamos a cerrar la entrevista porque... Sí, veo allá nada más el reloj, ¿no? Pero... Sí, gente, ¿qué les digo? O sea,
el arquitecto Benavides, aparte de ser un ícono en la televisión, tiene esta experiencia que, como dice, es esto que comenta usted de que tuvo mucha suerte, sí, porque apenas prácticamente estaba iniciando su carrera. Sí, porque eso, si hubiera tenido yo un tropiezo, me pongo a pensar, si yo hubiera ido ahí y no hubiésemos tenido la serie de facilidades que tuvimos gracias a Martín Taylor, que me lo basto a creer, llevo unos 15 años ahora, ya que tenemos redes, diciéndole, si alguien en Houston, Texas, conoce a Martín Taylor, que tenía una revista que se llamaba Radio y Televisión en los años 63, 64 y 65, y que fue ese jueves 19 de agosto de 1965 con unos mexicanos a ver a los Beatles, que nos haga el favor, ¿dónde lo puedo yo localizar? Para darle de nuevo las gracias. Martín Taylor, espero que estés vivo. Y si estás vivo, pues eres más o menos de mi edad, octogenario y rock and rollero además. Me voy a llevar la consigna de encontrarlo. Encuéntramelo, Martín. Lo vamos a tratar de hacer, porque ahora con la facilidad del Facebook y todo, Sí. podemos dar por allá, arquitecto. También al señor Lozano, porque él fue un compañero de San Antonio, KCOR, señor Lozano, Guillermo Lozano, porque lo celebramos con él en su casa de San Antonio. Oye, ¿a dónde fuiste, Benavides? Pues fui a ver los Beatles. No le hagas, cuéntame, hacemos una cena. Y Julián Villarreal, Juan Medina y un servidor fuimos a la casa de Guillermo Lozano, San Antonio, él era locutor de KCOR, y ahí nos quedamos hablando de los Beatles hasta las 6 de la mañana del otro día. Wow. En paz descanse mi buen Guillermo Lozano y su familia, que lo recuerdo con mucho cariño. Pues bueno, Arqui, le agradezco mucho este momento. Yo estoy muy emocionado. Le repito que me encantaría saber más detalles, pero esperemos que en alguna otra ocasión. Hacemos el segundo capítulo. El segundo capítulo para saber de qué color tenía el pelo Lennon, la ceja, quiero que me diga la ropa. Hay tantos detalles que como fans, pues me da mucha curiosidad que usted estuvo ahí y saber qué hace, o sea, cómo los veía, ¿no? Entonces, gente, es una historia mágica. El único mexicano con un encuentro cercano, vamos a decirlo así, arquitecto, el encuentro más cercano de un mexicano en plena Beatlemanía, el arquitecto Héctor Benavides. Un regalo ya de, como muchos otros que me ha dado también. Así es. El creador, el Señor. Así es. El que nos dice hasta cuándo vamos a estar. A mí me prometían una vida no muy larga en radio y televisión, y pues imagínate, desde el 60 hasta el 2020, estamos hablando de 60. Wow. Y un año más y 5 meses, ahí voy acumulando, ¿no? No, la verdad, increíble. No, estoy muy emocionado, que muchas gracias. Muy agradecido contigo y que me tengas en ese concepto. Esa es gratificante. Totalmente. Te digo también, José. Tenemos para nosotros, ¿verdad?, que todavía se acuerden de esas aventuras que tuvimos y que tuvieron un final feliz, porque pues ahí está con el que yo me retraté, Paul McCartney, dando guerra todavía. Acabo de ver en la televisión, hay un recorrido que hizo él con un conductor. Sí. Espero algún día, ¿no?, tener la oportunidad de que venga aquí y llevarle la foto. ¿Quién es este? Estaría buenísimo, ¿Sí? Imagínate ese encuentro. ¿Quién es? ¿Tú eres tú? Soy yo. Hay leyendas urbanas de que podría venir al Estadio de los Rayados. Te ha dicho hace muchos años. Pero Sí. McCartney posiblemente ya está en las últimas giras de su vida. Sí. Esperemos que por ahí. Imagínese. Es más chavo que yo, 2 años. Es del 42 McCartney. Entonces es un año. El que era un poquito mayor, bueno, no mayor, sí, John, era del 40. Yo no del 40, sí. Y él del 42. 42, sí. Junio del 42. Y Ringo, Ringo también es del 40. también 40, sí. Es el más viejo de todos. Sí, el más chavito, pues es por notar. No, Harrison. Harrison es del 43. Es cierto, era el más joven, George. George es del 43. En paz descanse también. En paz descanse. Por cierto, él así, esa personalidad que tú le escuchas en sus composiciones, es la que tenía ahí. Wow. Eso sí, muy, muy definido. ¿Te acuerdas que te decía yo cómo estaban? Sí, sí, sí. Aquí estaba Paul, ahí estaba John, con una
chamarra blanca, no chamarra, como una chaqueta así media. Y luego estaba muy observándolo todo y muy en silencio. George Harrison. Wow. Y el que hacía de repente algunas muecas y payasadas era Ringo Starr. Ringo Starr. 4 genios de la música. Qué historia, arquitecto. De verdad que estoy bien emocionado. No puedo quitarme para que me vean la expresión, pero... Oye, qué extraña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es la primera, fíjate, de las entrevistas que hago así, y además me lo quito tantito nada más. Para que vean que sí, eso es Para que vean que no estoy tan viejito como pudiera parecer. Aquí está el Arqui ¿Sí? Benavides, que por cierto, Aquí está su servidor. ahí está, completamente para la historia. Me lo voy a quitar unos segundos yo también, para que vean que sí soy César González. Gracias, César. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Gracias. Sí, por ahí se escucha. Josué, podemos ahí, ya para terminar, darle un pequeño obsequio de la parte de la comunidad de muy vitreros. bien. Ahí les di yo unos calendarios ahí, Sí. por estos también. Sí, ahorita me lo pasas, por favor. Y les debo las fotografías. Sí, las fotografías las vamos a poner por ahí. Nosotros como comunidad tenemos algunos obsequios que nos dan. Sí. Yo dije, la persona que tuvo el encuentro con los Beatles en el 6.5 tiene que tener algo bonito. Y una persona por ahí se enteró que íbamos a tener este encuentro con el Arqui y nos hizo llegar es un pequeño plato conmemorativo de El Sargento Pimienta, que es posiblemente uno de los mejores discos. Es una portada histórica, como lo saben, y se lo queremos hacer llegar. Tiene por aquí una chapita de oro muy bonita, tiene su serie, y entonces es un regalo que la verdad le quiero hacer, y ojalá que lo conserve. Si no le pone así un stand, pues No, un huevito ahí con lo jamón, pongo, ¿verdad? Un cafecito arriba. Ahí lo pongo, yo digo que es un regalo que me dieron ustedes. Luego me das un poquito más de datos. Claro que sí. Y lo pongo ahí en el telediario para que lo vean. Oye, ¿qué es eso que están mostrando? Y ya les digo, Sí. la historia. Estaría Pero muy dando y bien. dando, o sea, tú me das una copia del Claro que la sí. quiero conservar. Claro que sí. Hacía mucho Cuéntame. que no hablaba yo de los Beatles y dije, se me van a olvidar los nombres, pero no, fíjate. No, Le hago entrega, Arqui. gracias. Sargento Pimienta, un platito muy bonito. Muy Espero amable. que le guste. Qué amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, gente. Pues vitleros, ya saben, esta fue un gran encuentro. Arquitecto Héctor Benavides, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias por esta mágica historia del Cuarteto de Liverpool en este encuentro. Mi nombre es César González y nos vemos en la siguiente emisión de Los Vitleros. Muchas gracias. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright.